Bueno, hoy corresponde lo relativo a las temáticas de diseño de pavimentos. A contar de esta semana en adelante van a ir los días por separado de la cátedra de diseño geométrico y así también la de diseño de pavimentos. Reitero también que pueden consultar respecto a cualquiera de las dos materias en cualquier día. Recordar que el diseño de caminos, como he planteado de un principio, es un todo, mínimo 9 especialidades. El diseño de pavimentos y el diseño geométrico son partes de esas especialidades, pero como señalo, pueden preguntar en cualquier instante del tiempo respecto a cualquier materia. Y en base a ello quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna inquietud respecto a lo que he planteado hasta el 31 de agosto del 2021. Profesor, disculpe, yo quería preguntarle por el tema del correo que enviamos con los grupos. Dígame, don ¿Usted Fabián. ya sabe cuáles llegaron? Porque pensamos que íbamos a recibir una confirmación para tener Sí, acceso al Drive. yo creo que tengo al 90% de los correos que me han llegado respondidos con la confirmación. Si alguno no le ha llegado a la fecha, netamente porque no, me faltaba un poquito de tiempo en este justo de inicio de semestre. Pero, don Fabián, le solicitaría que me volviera a enviar un correo, pero al del docente, al de la cátedra, no al de los asuntos académicos, porque hay más que todo contesto temas administrativos con la escuela. Por el tema, prefiero Ah, sí, contestar. yo lo envié al que estaba en el Power. Ya, entonces vuélvame a insistir, don Fabián, así para de su correo personal y también del equipo, ya para tener redundancia en la información. Ya, Profe, profesor, ¿cuál es el gracias. correo entonces al que hay que enviarla para Os- insistir? Se lo muestro de inmediato. Sí, y reitero, cualquier tema académico, por favor, al correo que utilizo para temas docentes. Segundito, diseño de caminos. Ese correo. Ya, a ese. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Voy a compartir en el chat. Ya está en Google Drive. Algunas personas ya le he compartido el hipervínculo para que puedan entrar y descargar la información. Pero sin perjuicio de ello, yo todas las clases voy a subir el apunte que vayamos a ocupar. Así que también el de pavimentos, que correspondería al apunte número 5. Después, a final de semestre, van a quedar con un compendio de seis temáticas, ¿ya? Y ustedes van a ver que van en paralelo avanzando las materias. Lo subo de inmediato al chat, por si quieren hacer anotaciones sobre el PDF. Se está cargando, pongo enviar y continúo. Bueno, me imagino que anotaron ya el correo electrónico en caso de que no lo hubiesen tenido. Y reitero, por favor, los temas académicos a este correo, porque en el correo UTEM de repente en el día me llegan 30 correos de distinta índole, entonces ya es difícil detectar rápidamente lo que ustedes requieren. Y con esto, como es exclusivamente de lo académico, tengo un poquito más de precisión en encontrar vuestra información. Ahí quedó el apunte enviado para que lo descarguen. Además de lo consultado, ¿alguna inquietud, alguna consulta más? Pareciera que no. Bueno, la introducción a esta temática referida al diseño de pavimentos. Pavimentos. Para introducir a esta especialidad del diseño de caminos y carreteras, bajé algunas definiciones de Internet como para transversalizar el concepto del pavimento. Por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura, esta vez está copiado y pegado, no puse la fuente, así que me disculpan en ese sentido, tuve un olvido. Proviene del latín pavimentum, en arquitectura es la base horizontal de una determinada construcción, o las diferentes bases de cada nivel de un edificio, que sirve de apoyo a las personas, animales o cualquier pieza de mobiliario. Un pavimento puede tener diversos tipos de revestimientos, maderas, cerámicas, etc.
También se denomina pavimento a los conectores de vías de comunicación con asfaltos combinados naturales. Ya, una definición bastante de diccionario, creo que fue de Wikipedia, no recuerdo, ¿ya? Pero más que todo quería demostrar que el concepto del pavimento es algo bastante transversal. Puede estar dentro de su casa, puede estar en la entrada de la casa, en la vereda, que también es un tipo de pavimento, en las calles, en las carreteras. Y además, del punto de vista arquitectónico, nuestros colegas diseñadores de la arquitectura, nuestras y nuestros colegas, ellos se refieren a un tema un poco más de presencialidad de la luz, del espacio. Si ustedes ven esas fotografías de justamente de donde rescaté la definición, es como lo que ellos hablan, o que ellas hablan, respecto a cómo tiene que verse la presentación de la obra hacia el usuario. Nosotros, igual que tenemos una formación un poco más hacia la ingeniería dura, y ahí recordar lo que les dije al inicio del semestre entre las variables blandas y las variables duras, hay una apreciación un poco más utilitaria de las cosas. Ambas son válidas, y es buenísimo que coexistan la arquitectura con lo que nosotros hacemos, que es ingeniería. Construir, diseñar obras, ya, mantenerlas en el tiempo. Y bajo el contexto de la ingeniería civil es la capa constituida. Hay una diferencia medular con la definición anterior, que es una base horizontal, es una superficie. Aquí habla de una capa, de un espesor, ¿ya?, que sirve en el que se coloca sobre terreno natural o nivelado para aumentar su resistencia, servir para la circulación de personas o vehículos y permitir la impermeabilización de superficies. Entre los materiales utilizados en la pavimentación urbana, industrial o vial están los suelos con mayor capacidad de soporte, materiales rocosos, hormigón y mezclas asfálticas. En la actualidad se encuentra en investigación pavimentos que ayudan al medio, la sustentabilidad. Pero a lo que quiero apuntar es que habla de inmediato de una capa, un componente estructural que va a soportar una solicitación de carga a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a enfocar nuestro diseño a los pavimentos viales, pero los conocimientos que van a adquirir aquí les van a permitir extrapolar y poder abordar las otras pavimentaciones como estacionamientos, patios de maniobras, etc. Alguien iba a hacer una pregunta, me dio la impresión. Fue un micrófono al parecer. Ok, entonces es una capa estructural. Y aquí vamos a comenzar a hablar del paquete estructural del pavimento. En ingeniería vial, cuando se habla del pavimento, no es una losa de hormigón o una capa de asfalto o un camino con una capa granular de rodadura, sino que es un paquete estructural bicapa o multicapa que va a permitir la transmisión de cargas hacia el suelo de fundación. Ya vamos a tener un vehículo circulando sobre esta calzada de concreto u hormigón, como conocemos aquí en Chile, el cual permite con su espesor mitigar, por decirlo de una manera, absorber las cargas, distribuirlas de cierta manera que el suelo de fundación no se ve afectado. Ese es lo que nosotros vamos a aprender. En diversas capas vamos a llegar a un instante a apoyarnos al suelo natural. La ciencia de los pavimentos es bastante antigua, tiene 3.200 años de antigüedad aproximadamente, o de investigaciones, por decirlo entre comillas. Entre la invención de la escritura y el nacimiento de Jesucristo, que para el mundo occidental es un hito, ya no olvidar que estamos en un mundo global hoy por hoy, pero bueno, ya que estamos en Chile, en parte en el lado occidental del planeta, se marca el año cero con el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, 1.200 años antes de eso, los hititas generaron la primera pavimentación asociada a un camino procesional. ¿Ya? En la isla de Creta, esta cultura generó una pavimentación, ¿ya?, hacia el palacio de Cnosos en la orilla del mar, 5 kilómetros aproximadamente en línea recta, con una solución de pavimentos, y aquí empiezo a hablar del paquete estructural. Losas de piedra sobre capas de arcilla, piedra y con yeso en la subrasante. Recuerden que la subrasante, según lo que vimos en el perfil tipo en diseño geométrico, es la superficie sobre la cual se apoya la plataforma del camino. Por lo tanto, aquí hicieron una subrasante de yeso. Interesante solución. Y sobre eso colocaron
capas de arcilla y de piedra, tal como ustedes aprecian. Es una fotografía de esta vía procesional que tiene 3.200 años de antigüedad. Entonces ya tenemos una investigación de pavimentos, pero está asociada a algo que tenía más alcurnia que para el tránsito de los comunes mortales como nosotros. Era netamente para ir a un templo, una vía procesional. Los babilónicos, 600 años antes de Cristo, o sea, hace 2.600 años atrás, respecto al hoy, recuerden cuando hablo del hoy, es el año 2021, también una vía procesional, que implica nuevamente una vía importante a la cual se le genera un paquete estructural de pavimentos y asociado a los materiales disponibles, donde se generan losas de piedra caliza que están selladas con asfalto natural. Ya hace 2.600 años atrás se estaba empezando a utilizar el asfalto. Hoy por hoy utilizamos ciertas tecnologías asociadas a optimizaciones de espesores. Aquí los babilónicos lo utilizaron mezclándolo con otros materiales. Fue el ligante, que es el mismo concepto del asfalto que se utiliza hoy por hoy. El asfalto es un ligante. Los griegos descubrieron esta mezcla de caliza calcinada con agua y arena, ¿ya? El concepto de la puzzolana, pero era un material disponible que permitía generar superficies lisas y otras cosas, pero era bastante caro y no tuvo auge. Y esto también fue hace 2.600 años atrás. Los mayas también generaron soluciones de pavimentos en base a los materiales disponibles, un paquete estructural de pavimentos. Hace 2.400 años atrás, 400 años antes de Cristo, aparece también un paquete estructural de pavimentos aquí en América. Pavimento, un enlosado asociado a piedras calizas blancas, apisonadas con cilindros de piedra, ¿ya? O sea, está como aglomerante, como ligante, ¿ya? Todo este tema de la piedra asociada con bloques, materiales disponibles nuevamente. Los romanos son los primeros, la primera cultura que genera el concepto de los caminos como parte del desarrollo de la cultura, ¿ya? Quitaron este concepto tan religioso a las vías y empezaron a pavimentar las vías urbanas y generan la primera clasificación funcional respecto al tipo de vías. Nosotros hemos visto autopistas, autorrutas, carreteras primarias, etcétera. Ya los romanos tenían ese concepto asociado a que había que generar cierto crecimiento estratégico de la red vial. Todos los caminos conducen a Roma, etcétera, etcétera, justamente porque hay un concepto muy potente respecto al desarrollo vial con los romanos. Los incas, siglo XV, ya más cercano a nuestro tiempo, también. Calzadas de piedra de cantera, lo que nosotros hemos visto, Machu Picchu, todas estas culturas muy avanzadas, ¿ya? Que utilizaron también la pavimentación con fines más utilitarios que con fines religiosos, y bueno, obviamente también con fines religiosos. Y del siglo XVII en adelante se empezó a investigar en pavimentos ya como una industrialización. La Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento la explotación del cemento Portland, etcétera, etcétera. Todos esos eventos generan la actual tecnología que vemos de pavimentos. Hasta este instante han visto a nivel conceptual lo relativo al diseño geométrico de caminos y carreteras en planta, y algo les he comentado que también vamos a diseñar altimétricamente este camino o carretera. Y además nosotros vamos a dar sustentabilidad con un paquete estructural de pavimentos para que la calzada permita un tránsito de vehículos a lo largo de 20, 25, 30 años. ¿Ya? Esta sección transversal que habíamos visto, mostré introductoriamente en las clases anteriores, genera eso, un camino que tiene una dinámica que va a facilitar una conducción segura y cómoda, obviamente también avalado en el buen comportamiento de los conductores y las conductoras, y un paquete estructural que va a soportar las cargas durante 25 o 30 años, según lo que usted define. Y aparece nuestro problema a resolver. Tenemos que diseñar un paquete estructural de pavimentos que permita mitigar y distribuir las cargas hacia la subrasante. Recuerden que la línea subrasante es la superficie sobre la cual se apoya la plataforma del camino. Entonces, este paquete estructural de pavimentos que se va a apoyar sobre esta subrasante, que va a ser lo que ustedes conocen en fundaciones como
el sello de fundación, vamos a tener que determinar cuánta carga va a circular en estos 25 o 30 años de vida de proyecto u horizonte de proyecto que nosotros definamos para nuestro diseño, donde hay una heterogeneidad de vehículos que son autorizados por ley para circular en los caminos y carreteras públicos, así como también en las calles y avenidas de Chile. Si ustedes ven, tenemos camiones simples, buses con doble eje en la parte trasera, camiones con semi-trailer, camiones con acoplado, etcétera. Tenemos, como se dice, muy variopinto nuestra tipología de vehículos que están autorizados para circular en el país. Así que vamos a tener que tratar de calcular esta carga en base a la determinación de cuáles son las cargas que realmente solicitan a un paquete estructural de pavimentos. Y aquí aparece graficado lo que yo señalaba. El paquete estructural de pavimentos va a soportar a la carga que lleva el vehículo, lo que pesa más la carga que lleva. Ya recuerden que hay un concepto del peso total del vehículo, ¿ya? La tara más la carga. Luego, a esta carga vamos a sumar también el efecto que genera la presión del neumático sobre el pavimento. Ambas fuerzas apoyadas puntualmente, aquí se va a hacer una simplificación del modelo, porque si ustedes ven, esta es una carga distribuida, pero viene de una carga puntual, así que vamos a hacer cierta simplificación del modelo y vamos a modelar esto como que fuese una carga puntual, la cual, al apoyarse en el paquete estructural de pavimentos, vamos a distribuir la carga para que llegue a la subrasante de manera mitigada, ya que no quede puntualmente cargado el neumático, sino que fuese como que hay una superficie. Es como cuando usted queda empantanado y lo primero que se trata de hacer es colocar un entablado para poder hacer que el vehículo se apoye bien. Es el mismo concepto. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Bueno, el pavimento es el sistema multicapa de distintos materiales destinados a transmitir y distribuir las cargas cíclicas. ¿Por qué son cíclicas? Porque cada vez que el vehículo va avanzando, carga una única vez, como dicen los matemáticos, bastante redundante la afirmación, pero bastante potente. Cada vez que pasa un vehículo, carga una única vez un punto del paquete estructural de pavimentos. Por lo tanto, siempre están el pavimento sujeto a ciclos carga, descarga, carga, descarga. A eso se refiere el concepto de cargas cíclicas. Con que los vehículos solicitan a una sección de una vía. La superficie de rodadura, la rasante, recuerden que también definimos en diseño geométrico que esta superficie por donde circulan los vehículos, que se llama calzada, también se le denomina rasante. La superficie de rodadura rasante permite una circulación cómoda y segura a la velocidad de proyecto. Nuevamente aparece el concepto de comodidad y seguridad en la conducción y en el diseño que nosotros estamos desarrollando. Para los distintos tipos de vehículos que hacen uso de un camino, carretera o calle. Esto es transversal, este diseño que vamos a aprender, vial. Recuerden que igual el semestre es corto, el programa de estudio es bastante ambicioso, en ese sentido de enseñar diseño geométrico y diseño de pavimentos, justamente para que entregue un complemento. Pero reitero, les va a permitir poder entender el manual de pavimentación industrial que tiene el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, poder entender lo que es un pavimento en base a losas postensadas y otras tecnologías que existen hoy por hoy. Los pavimentos que vamos a estudiar, reitero, entonces son viales, por eso hablamos de caminos, carreteras o calles, cargas cíclicas. Conceptualmente, el pavimento flexible, que es el pavimento asfáltico que ustedes han visto, y también los pavimentos granulares, que serían estos caminos de tierra que comúnmente se señalan, es un pavimento en base a un paquete estructural solamente granular, sin una capa de impermeabilización y resistencia estructural. Así que este pavimento flexible tiene esa característica, puede ser granular o asfáltico. ¿Qué tiene conceptualmente el pavimento flexible? Tal como señala el nombre, tiene una gran flexibilidad. Por lo tanto, cuando yo lo cargo,
se deforma de manera potente. O sea, hay grandes deformaciones, tal como señala aquí este texto. Pero a través de un sistema multicapa, primero vamos a tener una capa de rodadura, luego va a haber una capa de base granular y luego una capa de subbase granular. Tenemos un sistema de por lo menos 3 capas, más adelante veremos que pueden ser 5, 6 o 7 capas en total. Por lo tanto, en base a ese contexto, en cada una de las capas se va absorbiendo esta gran deformación y distribuyendo las cargas hasta entregarlas de manera mitigada y distribuida a la capa de subrasante. Porque la capa de subrasante termina en una superficie. Recuerden que esta superficie es sobre la cual se va a apoyar la plataforma del camino. Y llegan las cargas de manera mitigada y distribuida. En los pavimentos rígidos, que se asocia a los pavimentos de hormigón, es un sistema bicapa, el cual está conformado por una losa de hormigón y una capa granular de apoyo. Son 2 capas. La losa de hormigón, que es rígida, bastante rígida, va a tener pequeñas deformaciones. Es decir, cuando yo cargue puntualmente aquí, la carga se distribuye de inmediato sobre toda la losa. Si ustedes ven, eso es lo que está mostrando este gráfico. Lo cual permite que haya pequeñas deformaciones, las cuales ya se van a entregar de manera mitigada a través de una capa de material granular. En este sistema bicapa entregamos de manera bastante mitigada y distribuida la carga asociada al pavimento, al neumático que circula sobre el pavimento. Eso es conceptualmente un pavimento flexible y rígido. Ambos buscan mitigar y distribuir la carga hacia el suelo de fundación, pero uno está basado en un sistema multicapa que absorbe grandes deformaciones y el otro en una losa muy rígida que permite absorber todas las deformaciones y bajar, digamos, de manera parejita, en pequeñas deformaciones porque se ha distribuido la carga en toda la losa. ¿Alguna consulta? Pareciera que no. ¿Qué cosas vamos a estudiar? Disculpen. Ups. Me equivoqué de botón. Medularmente voy a explicar ahora algunos conceptos en base a estas 6 definiciones que están mostradas ahí, y entre medio de la explicación van a aparecer otros conceptos de diseño estructural de pavimentos que vamos a utilizar durante el semestre. Sin perjuicio de ello, a lo largo del semestre van a ir apareciendo conceptos nuevos, así que ustedes, ahí se genera su glosario en la medida que van estudiando. Señalé que vamos a revisar el diseño del paquete estructural, un sistema multicapa o un sistema bicapa, dependiendo de la materialidad que yo entregue en el diseño. Ese paquete estructural, en el caso de los pavimentos rígidos, como introducía recién, es una losa de hormigón apoyada sobre una base granular chancada. Funciona como un sistema bicapa. Y conceptualmente, lo que permite la base granular chancada es funcionar como una capa de transición de rigideces. Porque si la losa de hormigón, que es altamente rígida, yo la apoyara sobre un suelo, por ejemplo sobre un terraplén con un CBR 20%, sería como que yo apoyara una regla sobre una esponja. La regla se va a flectar y la esponja también, pero hay un instante que la regla se quiebra porque tiene demasiada deformación la esponja. Por lo tanto, lo que yo hago es poner una capa intermedia de transición que permite absorber la deformación entre la losa de hormigón antes de llegar a la subrasante. Es decir, la losa de hormigón absorbe todo el esfuerzo y la base granular permite una transición de rigideces. El sistema está compuesto por 2 capas, una losa de hormigón de cemento hidráulico, es una losa de hormigón simple. En el caso de los pavimentos viales es una losa de hormigón simple, no tiene armadura. Bueno, ustedes saben lo que es un hormigón de cemento hidráulico, que va a estar apoyado sobre una capa granular. Estas 2 capas son las que se apoyan sobre la subrasante.
que puede ser un terraplén o podría ser también el terreno natural compactado, dependiendo de las características que tenga el suelo existente en la zona de proyecto, que también se verá un poquito más adelante. Pero entender que siempre vamos a tener el sistema bicapa, hormigón más subbase granular como el paquete estructural de pavimentos rígidos. Entonces, de aquí en adelante, cuando le hablen del pavimento rígido o el pavimento de hormigón, es un sistema bicapa de inmediato, que se apoya sobre una subrasante compactada y preparada. La losa de cemento hidráulico es el principal componente estructural, que alivia las tensiones en las capas subyacentes por medio de su elevada resistencia a la flexión. Cuando se generan tensiones y deformaciones de tracción debajo de la losa, producen su fisuración por fatiga, después de un cierto número de repeticiones de carga. ¿Ya? Se va cargando y descargando un elemento que es bastante rígido sobre un elemento que es flexible, va a generar a lo largo del tiempo, aún así, la fisuración por fatiga. ¿Ya? O sea, este diseño tiene duración limitada. Y ahí está cuando usted entrega a 20, 25, 30 años la vida de diseño. Entonces, pavimentos rígidos en general son los pavimentos de hormigón, que pueden ser aplicados en zonas industriales, zonas de puertos, zonas de aeropuertos, o en zonas viales, que es lo que vamos a revisar este semestre. Sin perjuicio de ello, entender, estimadas, estimados, que las variables conceptuales para cualquier diseño de pavimentos siempre va a estar asociada la carga vertical y el suelo sobre el que se apoya este pavimento que estemos diseñando. Un pequeño video de cómo se aplica el pavimento de hormigón en terreno. Siempre que voy a hacer un pequeño resumen, ustedes después lo pueden ver en detalle, dura 10 minutos y la clase es bastante acotada. ¿Ya? Siempre tener en cuenta que para poder aplicar un hormigón tienen que tener confinado. ¿Ya? Ahí está el confinamiento para poder compactar el hormigón. O sea, si ustedes tienen el hormigón en una superficie abierta, se va a extender infinitamente, como ustedes ya saben. Bien preparadas las superficies, las densidades, humedades, índices de plasticidad, lo que les pida la norma, estimadas, estimados, ustedes que van a diseñar, van a construir, van a dirigir, van a inspeccionar obras, tanto en su etapa de diseño como de ejecución. Estimadas, estimados, siempre preocúpense de que las cosas queden bien hechas, ¿ya? A veces ocurren cosas donde la tentación de utilizar más, oye, echar un centímetro menos al terraplén, total, en las 20 capas que vaya a tener no se va a notar. Puede ser, pero aún así hay un tema de ética, ¿ya? De ética personal, de ética laboral, de probidad también asociado. Lo que he señalado en las primeras clases, la honestidad y la honradez, siempre van a permitir que ustedes sean profesionales muy bien valorados y valoradas, estimadas, estimados, eso jamás lo olviden. La honestidad y la honradez antes que todo, ¿ya? La humanidad con la gente, no tenerlas en malas condiciones trabajando, la ropa adecuada, las condiciones climáticas precisas, ¿ya? No olviden ese tipo de cosas, ¿ya? Voy a ser reiterativo durante el semestre con ello para que no se les olvide. Al menos cuando estén trabajando en el decir, oye, recuerdo que tuve un profe que más lo que jodía con esto, pero evité un accidente. Les voy a contar. Tengo un amigo de la universidad, nos encontramos hace un par de semanas en el centro, y fue contratista independiente de bastante tiempo. Y justo para el tiempo este del estallido social, él había cerrado su constructora, se había cansado de trabajar como independiente porque dice que es bastante estresante. Ya yo trabajé un año y medio independiente, casi 2 años, y la verdad es que es agotador, a pesar de que se es dueño totalmente de sus tiempos, pero es agotador. Bueno, el tema es que él estuvo trabajando después apatronado, como digo yo, con un jefe para una constructora, y empezó a ocurrirle la siguiente situación. Comenzaron a pedirle demasiada utilidad en un tiempo leonino, como se dice coloquialmente, en un plazo que era casi irrisorio,
con los sobretiempos que eso implica. Ya hagamos que los maestros trabajen más, o traigamos dobles turnos, y claro, no, pues que no podía hacer dobles turnos, tenéis que contratar más gente, tenéis que hacerlo con la gente que hay. ¿Ya? Y empieza a ocurrir también que los maestros son medio porfiados, con que, oye, usa el guante, cuando esté a más de 2 metros, por favor, amárrate, hay que estar encima de la gente. Disculpen que digan los viejos y las viejas, pero ustedes cuando estén trabajando en faena se van a fijar que todos se tratan así. Independiente que sea su jefe o que sea sus colaboradores, sea quien sea, se trata así en faena. Y como trabajé en faena se me salió el lenguaje en oficina un poco más formal, al menos en la oficina que trabajo yo, es bastante formal el trato. Bueno, sin perjuicio de ello. Entonces se dieron dos situaciones, en presión de tiempos y gente que no tampoco hace caso. Ya la empresa también hay medio amarrete, entiendo, con los con los EPP, elementos de protección personal. Accidente, se cayó una persona de un tercer piso, ¿ya? Con todas las consecuencias civiles y después ilegales que eso tiene, ¿ya? Pues mi amigo ahí estuvo en un problema, bueno, hubo que demostrar que la persona no hizo caso en reiteradas ocasiones, y claro, y usted tampoco puede hacerlo, lo único que le queda es echarlo de la faena, pero bueno, ahí se empiezan a evaluar varias cosas, y claro, fue un descuido totalmente del trabajador, pero aún así, se empezó a dar la situación de que tiempos leoninos, la gente ya igual hace hora extra, pero el ser humano, yo creo que después de 8 horas continuas de trabajo, la verdad requiere descansar, en particular los trabajos físicos, que están en altura. En oficina a lo mejor usted puede pegarse una tanda de 12 o 14 horas, porque igual en esas 12 o 14 horas puede parar un ratito, respirar y continuar. En cambio, en este tipo de faenas, hormigonado es continuo, ¿ya? Eso, estimadas, estimados, disculpen que también les comente esas cosas. Bueno, volviendo a lo de ingeniería, la superficie bien preparada, según lo que diga la especificación, ya cumplir con las densidades adecuadas, tal como dice el video. La topografía también, siempre hacerse de buenos colaboradores, y eso va a implicar que ustedes tienen que también ser buenos líderes. Voy a dejar de hablar de jefe y jefa, tienen que ser buenas y buenos líderes. Hay gente que nace líder, otros se forman. Engrasar, ya, engrasar. Los moldes no se pueden pegar al hormigón, estimadas, estimados, que jamás se les olvide eso, que es un detallazo gigante después de desmoldar cuando usted no le puso desmoldante. Instalación de fierro de traspaso de carga. Si alguna vez han visto estos fierros no son armaduras. Esos fierros lo que permiten es transmitir la carga entre una losa y otra, para que funcione como un campo de losas. Eso es lo que busca estos fierritos. Los hormigones bien controlados. Usted pide el cono, según la especificación técnica puede indicar el cono, o dependiendo del tipo de maniobra que necesite. Don Fabián, dígame, parece que fue don Fabián, ¿entiendo, no? Respecto a los fierros que usted menciona que no son armaduras, ¿son siempre de la misma medida y lo indica el manual de carretera? ¿O hay que diseñarlo como una losa unidireccional? Es bien indicado, no es necesario un diseño, más que todo viene indicado un diámetro, lo que sí viene indicado una relación en cuanto al distanciamiento y cuál va a ser el diámetro, eso también viene indicado, pero no hay que hacer un cálculo estructural para el fierro, si esa es su pregunta. Ya, perfecto, profesor. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ya, claro, no tiene cálculo estructural, eso, gracias también, muy buena pregunta. Ya, el descargue directo, bueno, ese tipo de cositas de detalle. Un buen vibrado. Un buen vibrado es medular. Bueno, lo que estoy mostrando aquí es bastante artesanal. Hoy por hoy la tecnología de pavimentación en caminos y carreteras es bastante más potente, tiene guías láser, el vibrado es solo con una regla pavimentadora, no con este rodillo que además es reforzado con el vibrador de inmersión, que hoy en general está casi prohibido la vibración o el vibrado con este tipo de vibradores para losas de hormigón, ¿ya? Pero de todas maneras quería mostrarles el concepto. ¿Ya? Y finalmente después las terminaciones, membranas de curado, etcétera, el platachado. Hay algo que se hace, ustedes han visto que los pavimentos tienen un dibujito, así como que un rasgado. Ese rasgado se hace con una herramienta, ¿ya? Con un texturizador, texturizado. Ya no se hace con el escobillón porque a veces la tentación de hacerlo rápido
y no comprar una herramienta que debe costar, no sé, 30 lucas, la verdad no sé cuánto costará para lo que cuesta una obra. No digo que 30 lucas sean pocos, para mí 30 lucas es harta plata, pero para la empresa constructora que está invirtiendo 2.000 millones de pesos en construir esto, la verdad 30 lucas es nada, ¿ya? Entonces siempre, estimadas, utilizar las herramientas que correspondan. Bueno, ustedes pueden ver el video después con mayor detalle. Este pavimento rígido nosotros lo vamos a diseñar en base a cómo se comporta el suelo de subrasante respecto a las cargas que se aplican en el pavimento, ¿ya? O sea, nosotros, recuerden que tenemos una capa de hormigón más una capa de subbase granular, nuestro paquete estructural de pavimentos rígidos, que se apoya sobre la subrasante. Ese subrasante, dado que el pavimento de hormigón tiene muy poca deformación, se va a hacer el siguiente supuesto. Vamos a suponer que el suelo, dada la poca deformación que presenta la losa de hormigón al bajar con su capa granular juntos, cuando el paquete estructural rígido baja completo, baja muy poco. Por lo tanto, nuestro supuesto es que el suelo va a funcionar como un resorte. Ese es el supuesto de física que vamos a realizar para poder modelar el cálculo estructural del paquete de pavimentos. ¿Ya? O sea, tenemos una carga que se aplica sobre un elemento estructural, sobre un suelo. O sea, el típico diseño que ustedes ya han visto en todas las demás materias, en diseño de vigas, en diseño de fundaciones, ahora lo vamos a ver en pavimentos. En este caso, reitero, se modela como un resorte. Así que vamos a caracterizar el suelo, y también haciendo el supuesto, entre comillas, de que es lineal, isótropo y homogéneo. O sea, vamos a suponer que el suelo tiene esas características para que se comporte en un rango elástico. Ya hay varios supuestos que aquí se están haciendo, pero dada la poca deformación que presenta la losa con la subbase sobre la subrasante, podemos hacer el supuesto. Vamos a calcular entonces la fuerza que se aplica. ¿Cuánta es la fuerza que vamos a poder aplicar sobre este resorte, que es el suelo? Y lo vamos a hacer con la fórmula que ustedes conocen del resorte. La fuerza es igual a la constante del resorte por el delta de deformación. Si ustedes ven, estoy cargando la losa, baja cierta cantidad de milímetros o micromilímetros, y con ello vamos a determinar cuál es la fuerza que soporta, ¿ya? Porque conocemos la deformación, conocemos también cuál es la carga, sabemos, la vamos a determinar en base al modelo que mostraba inicialmente de pasar todos los vehículos, de los distintos tipos de camiones que circulan por la vía, nosotros los vamos a transformar después a carga. Por lo tanto, la carga es conocida. Conocemos la carga y conocemos una deformación, podemos determinar la constante K del resorte. O sea, vamos a determinar el típico problema de física. Ya sabemos la fuerza, la deformación, determine la constante K del resorte. Eso es lo que vamos a hacer a través del ensayo de la viga de reacción. Vamos a hacer una excavación, la cual vamos a aplicar este pistón con sus respectivos instrumentos de medición, que se apoya sobre una viga. Y con ello vamos a medir deformación versus fuerza, y eso nos va a entregar la constante K del suelo, o la constante K del resorte. Disculpen, no tengo la versión pagada del YouTube, así que tuvimos que ver el comercial al principio. Bueno, el ensayo de placa de carga se llama. Si ustedes ven, bueno, además de mostrar los créditos de quienes realizaron la experiencia, es lo que se apreciaba: la viga, instrumentos de medición, los pistones, etc. Voy a mostrarlo también en resumen. Esto es cortito, a lo mejor lo vemos entero.
Disculpe, tenía el micrófono cerrado. Ya, como señalaba entonces, en base al esfuerzo y la deformación, determinamos la constante K de este resorte, que es la modelación del suelo para pavimentos rígidos. Y aquí voy a ser muy enfático. El módulo de reacción de la subrasante es solo para el diseño de pavimentos rígidos. Ahí quedó funcionando eso, disculpen. Solo para pavimentos rígidos. Ya, no olvidar. Módulo de reacción para diseño de pavimentos rígidos. Las estructuras del pavimento rígido, al menos para vías interurbanas, están en el volumen 4 del manual de carreteras, donde se indica el sistema bicapa, losa más subbase granular con un CBR mayor o igual que 50%, con un espesor mínimo de 15 centímetros, y las losas de hormigón que van entre 20 y 23, entre 20 y 30, o espesores variables dependiendo de la solución que usted como diseñadora vaya a entregar en su proyecto. Ya, entonces, en adelante, cuando entremos ya a diseñar el paquete estructural rígido, vamos a ver que hay distintas soluciones. Adelantarles sí que la losa de hormigón tiene tiene cierto concepto de flexibilidad en la puesta en obra y para el diseño. ¿En qué sentido? Cuando usted tiene, por ejemplo, una carretera de doble calzada, donde la pista derecha es la pista lenta, digamos, entre comillas lenta, donde circulan los vehículos que no pueden andar a más de 80, 90 o 100 kilómetros por hora, que son justamente los buses y camiones, que está indicado por ley de tránsito. Buses y camiones no pueden andar a más de 100 kilómetros por hora. Ya, por lo tanto, la pista izquierda se utiliza para adelantamiento a estos 120 kilómetros por hora señalizados. Ya, entonces, ocurre que en la pista derecha transita el mayor porcentaje de vehículos de carga. ¿Qué implica aquello? Que yo puedo diseñar el pavimento rígido con un espesor variable de losa, donde en la pista izquierda, que es la pista de adelantamiento, yo lo proyecto con un espesor menor, ¿ya? Un espesor menor en el lado interior, la pista izquierda, que en la pista derecha, que es por donde circulan los camiones y buses. Permite esa flexibilidad el paquete estructural de pavimentos rígidos. El pavimento flexible, como había indicado inicialmente, a diferencia del pavimento hormigón, funciona en base a la flexibilidad en un sistema multicapa que va a absorber las grandes deformaciones que genera la carga puntual de los neumáticos. El pavimento flexible va a hacer similar su comportamiento al de la viga simplemente apoyada, donde cuando usted tiene una carga puntual apoyada sobre esta viga, la fibra superior se comprime y la fibra inferior se tracciona. ¿Recuerdan más o menos ese concepto? Lo tienen fresquito ustedes. Yo, la verdad, el diseño estructural hace años atrás diseñé unas casas y unos galpones, pero ya me acuerdo de los conceptos. Bajo esa premisa, este cambio entre la tracción de la fibra superior, perdón, la fibra superior que se comprime y la fibra inferior que se tracciona, permite que la carga puntual se distribuya. Ya no entra como una carga puntual hacia las capas inferiores. Y aparecen las capas granulares, ¿ya? Que van a funcionar como soporte de la carga que viene distribuida desde las capas superiores, para permitir a la subrasante entregar con esfuerzo de compresión esta carga que viene de arriba, pero mitigada. Si ustedes se fijan, el gráfico lo que muestra es eso, cómo se va entregando de una manera más suave la carga hacia el suelo de fundación. Estos pavimentos flexibles pueden ser granulares, ya este típico camino de tierra que se ve en las zonas muy rurales, el cual está compuesto por dos capas. Una capa de rodadura o carpeta granular de rodadura, la cual tiene un CBR mayor o igual que 60%. Y tenemos la capa de mejoramiento o la capa de apoyo,
que podría ser un material de TCN o material de terraplén con un CBR de 25-30%, por decir algo. Profe, Y ¿qué es era el CBR? la capacidad de soporte del suelo, el California Bearing Ratio. Mire, justamente se los iba a mostrar como recordatorio, ¿ya? Pero es la capacidad de soporte del suelo. Hay un ensayo específico, lo voy a mostrar así a la rápida, porque igual todos estos videos yo se los dejo para que ustedes en su estudio personal puedan chequearlo. El Proctor, ¿se acuerda del Proctor? ¿Y el Proctor modificado en mecánica de suelos? A continuación observaremos el procedimiento de extracción de muestra de nuestra calicata. Bueno, ahí la extracción de muestra de la calicata. Mascarilla, lentes, con disco, unas pesas, un deformímetro para ver la expansión del suelo y una probeta Quiero mostrar el ensayo. para medir la cantidad de agua que vamos a necesitar. Vamos a realizar Bueno, es el cuarteo. en laboratorio, el cual está basado en 5, más los 5 kilos tendrían que ser 7.5 kilos, pero por experiencia se está trabajando con 8 kilos. Quiero mostrar este ensayo. Está dentro del código. ¿Hicieron ese ensayo en mecánica de suelos? No, profe. Ah, ya. Entonces les recomiendo que vean el video completo para no ocupar, porque igual dura 10 minutos y reitero que las clases son cortas, por eso les dejo yo enunciado el material, se muestra más o menos de qué se trata. Bueno, pero en este ensayo de Proctor lo que se hace es ir haciendo capas en este cilindro, se van haciendo capas, las cuales se van compactando con este pisón. Me acuerdo que eran como 40 o 45 golpes. La verdad, hacerlo es bastante cansador, porque me tocó realizarlo, lamento que no lo hayan podido realizar, y van compactando por capas. Luego, esta muestra que va a quedar compactada dentro de este cilindro, porque hay que hacer este procedimiento hasta que se llena casi completo. Ahí se lo voy a mostrar. Ya hay que enrasar y todo esto, después sumergir la muestra en agua, 72 horas. O sea, hay que medir varias cositas, sumergirla en agua 72 horas. Después de estas 72 horas, y de ahí que se sumerge, hay que meterla después al horno 48 horas más. Antes de meterla al horno, hay que pesarlo, y después meterla al horno, secarlo, y después sacarlo, volverlo a pesar. ¿Ya? Disculpen que lo haga tan resumido, pero se trata de eso. O sea, es medir el material compactado, húmedo, cuánto pesa, ¿ya? Medir cuánta es la resistencia que tiene, después se mete a un horno, se seca, se vuelve a pesar y se vuelve a medir cuál es la resistencia y se hace una relación comparativa entre las resistencias húmedas y resistencias secas del material, ¿ya? En base a un material patrón. Y con ese ensayo de Proctor yo obtengo, este valor del California Bearing Ratio, la razón de soporte California. ¿Cuánto es el soporte que presenta el suelo? Digamos, ¿cuánta resistencia tiene a estas cargas cíclicas? Más o menos trata de medir ese parámetro, este CBR. Ahí lamento que no hayan tenido el laboratorio, pero ¿y en mecánica de suelos no les pasaron tampoco el Proctor o el Proctor modificado? Al menos teóricamente. Sí, profe, teóricamente sí. Ah, pero el concepto lo conocen. Gracias, señorita Francisca. Ahí había quedado asustado, dije, oh, voy a pasar algo que no lo vieron, pero al menos teóricamente sí lo vieron. Así que por lo menos el concepto lo deben tener más o menos ahí en alguna parte de vuestros cerebros. Les recomiendo que vean el video y traten de indagar un poquito en internet. Tampoco es que sean tengan una maestría en el cálculo del Proctor o algo así, sino que tengan el concepto. Porque yo, aquí en esta cátedra, que es de aplicación netamente de diseño, voy a hablar del CBR como algo que se utiliza nomás. Y además vamos a aprender a extraer el valor de un informe de mecánica de suelos. Por eso, claro, yo había pensado que el laboratorio lo habían hecho, así que sabían llenar las tablas de datos y todo eso, y después ahora recordarles nomás cuáles eran los valores que ustedes utilizan. Bueno, así que por favor, revisen el videíto después en detalle, y si quedan con dudas, en el material complementario que yo les entregué, que está en el Google Drive, también aquí hay un librito de mecánica de suelos que les podría permitir entender estas materias. Bueno, entonces, como señalaba, este CBR, esta capacidad de soporte del suelo,
se especifica. Usted, como diseñador, usted va a determinar, por ejemplo, cuál es el CBR de cierto material, con ciertas características granulométricas, etcétera. Usted va a saber cuál es el CBR que tiene. Pero en diseño lo que vamos a indicar es cuál es el CBR que debe tener el material. Usted entrega un diseño y después el contratista es el que se debe encargar de construir con el material, con las características que usted entregó el diseño. Usted va a decir, yo quiero que la capa de rodadura sea de CBR mayor o igual que 60%, no menos. Y con ese ensayo que van a ver después, en terreno, van a poder determinar si es que el contratista cumplió con lo que usted está exigiendo en la especificación técnica que elaboró. O sea, porque este diseño que termina en espesor de capas y asfaltos, después, para que se pueda ejecutar en obra todas estas ecuaciones, nosotros lo traducimos con una especificación técnica. La especificación técnica es la traducción de la ecuación a la puesta en obra. ¿Ya? Entonces, va a ser siempre de aquí en adelante todo lo que usted diseñe, y me imagino que en todas las otras cátedras así se lo indicaron, usted indica cuál es la característica del material que se va a utilizar. Luego del pavimento flexible granular, aparecen los pavimentos flexibles en base a sellos asfálticos superficiales. ¿En qué consiste este sello asfáltico? Es un pavimento flexible granular al cual en la capa superficial se agrega una pequeña película de asfalto con granular, que se llama un sello asfáltico. Digo una pequeña película, tiene del orden de 2 a 2,5 centímetros de espesor, una pulgada. ¿Por qué? Porque se indica que esta capita que permite impermeabilizar, o sea, este camino que estaba así, ahora le echo esta capita de sello asfáltico, ya dice que su espesor es de igual al tamaño nominal máximo que yo defina para la mezcla. O sea, usted como diseñador va a indicar cuál es el tamaño nominal máximo y después el contratista en obra tiene que asegurarse de que el agregado pétreo que tenga esta mezcla asfáltica cumpla con esas características granulométricas y con ello se asegura el espesor de la capa. O sea, tenemos un pavimento flexible granular, estas dos capas soportan el paso de los vehículos y transmiten hacia la subrasante mitigada la carga. Este sello superficial, además, le agrega impermeabilización, pero aún así sigue siendo algo muy flexible. Por lo tanto, aparece el concepto de el pavimento flexible en base a concreto asfáltico, el cual está basado en una capa superficial de concreto asfáltico y se llama concreto asfáltico cuando la mezcla tiene sobre 5 centímetros de espesor. ¿Ya? Cuando el espesor de la capa es mayor o igual a 5 centímetros de espesor, obviamente, bueno, y también algunas características de estabilidad Marshall y de compactación que se va a indicar para esta capa, pero con estos 5 centímetros, además de entregar la impermeabilización que da el sello, sobre los 5 centímetros la capa de asfalto aporta resistencia estructural. Por lo tanto, cuando ya ven ustedes estos pavimentos asfálticos que son grandes y tienen capa de negros o varias capas de asfalto, es porque ese asfalto entrega, además de impermeabilización, resistencia estructural. Y aparece el concepto de multicapa porque estas capas asfálticas o la capa de negros pueden ser hasta 3 capas. La primera siempre, o la superficial, es el concreto asfáltico. Es una capa muy densa de asfalto con agregados pétreos, con filler y todo lo que tiene el asfalto como material de construcción, que se apoya sobre una capa intermedia asfáltica, cuya característica es que tiene un poco menos de asfalto en la mezcla, y esta se puede apoyar sobre una base asfáltica. ¿Ya? Esta base asfáltica tiene un contenido muy pobre de asfalto, pero por su espesor permite aportar estructura. O sea, ya tenemos 3 capas de asfalto apoyadas siempre, como decía, me acuerdo de un profe de álgebra, decía, siempre, tiene que ir la o las capas de negros apoyadas sobre una base más una subbase granular.
siempre va a tener que estar esa combinación de las dos capas granulares. Entonces tenemos un sistema de 5 capas en el caso del concreto asfáltico. Pueden ser 4, y ahí vamos a ir viendo que se pueden ir mezclando las capas de negro, utilizar 1, 2 o 3 capas, va a depender de su criterio, ¿ya? Y también de cuántas lucas disponga en el proyecto. Entonces, este es el contexto del concreto asfáltico. ¿Alguna consulta hasta ahí? Parece que no. Bueno, el asfalto, mineral negro de origen natural, obtenido artificialmente por destilación del petróleo, mezcla de este mineral con cal, arena y otras sustancias. Ya cal, arenas es parte del filler, el relleno, tiene cierta parte de contenido fino. Este asfalto, me imagino que en mecánica de materiales o materiales de ingeniería, se llamaba la cátedra que tuve yo en la universidad, nos enseñaron qué es lo que eran los materiales de ingeniería, todos, el hormigón, el asfalto, los terraplenes, etcétera. Aquí hay un video que muestra, no la comida asiática, disculpen los comerciales. Y más encima el comercial, qué terrible. Bueno, lo que quería mostrar es que en este video se muestra la aplicación, la pavimentación de un camino rural con asfalto. Fíjense que es un camino granular, pavimento flexible granular, al cual se le van a hacer cierto tratamiento que es el escarificado, ¿ya? El cual se pasa con un rastrillo gigante, ya con la motoniveladora que ustedes vieron, para soltar el material y empezar a generar un mejoramiento del suelo para dar las características de granulometría de las capas que yo he diseñado, que ustedes van a diseñar, estimadas y estimados, ¿ya? El contratista se tiene que encargar de entregar los materiales que usted exigió en su diseño. Bueno, se prepara la subrasante, dar los niveles pertinentes, comenzar la extensión de las capas granulares, estas dos capas, subbase y base granular. Ya si ustedes se fijan, son materiales todos inertes como ustedes conocen, las compactaciones, la aplicación de la imprimación. Aquí el pavimento flexible en base, y ahí se me olvidó indicárselos también en el sello superficial, tiene un adicional. Se coloca un riego de liga, ¿ya? O una imprimación en este caso. Esta es una imprimación. Esta imprimación es un asfalto diluido con algún solvente que puede ser querosene, puede ser benzina, ya podría ser con aceite, ¿ya? Que permite que quede más diluida la mezcla asfáltica o el asfalto en sí y funciona como pegamento, dado que este sistema multicapa son varias capas de negros apoyadas sobre capas de tierra, todas flexibles. Queremos que esta esponja, porque también el asfalto apoyado sobre las capas granulares es como una regla apoyada sobre la esponja. Aquí no tenemos pocas deformaciones como el hormigón, así que, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que la regla funcione junto con la esponja. Entonces, la pego. Y esto es un pegamento, conceptualmente hablando. Más durante el semestre vamos a ir viendo ya la terminología un poco más técnica. Pero eso es lo que permite esta imprimación. Ya es un riego asfáltico de un asfalto diluido para que se permita la adherencia entre las capas asfálticas con las capas granulares y funciona el sistema de 5 capas como un todo. Y bueno, se empieza a aplicar ya la capa asfáltica, las compactaciones. Y ustedes pueden ver después el video más en detalle. ¿Ya? Pero sí quería señalar algunos conceptos que estaban aquí indicados. Expliqué lo de las capas, pero se me fue la imprimación. Esa línea que ustedes ven ahí, que dice imprimación, es ese pegamento, ¿ya? Es asfalto diluido. Y luego, entre las capas de negros, también las tenemos que pegar. Y para ello utilizamos también un asfalto diluido y se llama riego de liga. Y con eso obtenemos que el sistema multicapa funcione como un todo. Para los pavimentos flexibles vamos a utilizar el concepto del módulo resiliente. No olvidar que este paquete estructural de pavimentos, que tiene capas de negro apoyadas sobre capas granulares, está apoyada sobre la subrasante. Ya, esta subrasante es el suelo de fundación. Y para el caso de los pavimentos flexibles, que como indiqué inicialmente, están expuestos a una alta deformación,
como están expuestos a una alta deformación, va a estar expuesto y funcionando, primero que todo, expuesto a altas cargas y altas deformaciones, camiones de 45 toneladas circulando sobre un pavimento flexible. Vamos a tener que el suelo de fundación va a actuar o a responder en el rango elástico y en el rango plástico. O sea, busca este módulo resiliente una modelación un poco más real del comportamiento del suelo, dado que hay altas deformaciones del paquete estructural flexible. Entonces, vamos a determinar un módulo elástico del suelo solamente para pavimentos flexibles en base a la sumatoria de la fase elástica y la fase plástica de reacción mecánica que tiene el suelo. Ese es el módulo resiliente. A lo largo del tiempo, en la medida que yo voy cargando el pavimento, esta línea que está aquí abajo representa el paso del tiempo en la medida que van pasando vehículos, va habiendo deformación plástica, pero que en algún instante se estabiliza. Y el sistema completo comienza a funcionar en el rango elástico. Eso es lo que dice la teoría. Pero esta deformación plástica a lo largo del tiempo es la que hace que también se deteriore el pavimento. Este módulo resiliente va a ser calculado en base a la razón de soporte California, o el poder de soporte del suelo. California Bearing Ratio. Eso es lo que significa CBR. Me imagino que ustedes ya lo saben, al menos desde el punto de vista teórico. Y agradezco a la alumna, la señorita Francisca, que me recordó, que me señaló que ustedes al menos lo habían visto desde el punto de vista teórico. Y ahí están las estructuras de pavimentos flexibles, que las había mostrado en las imágenes anteriores. Pavimentos flexibles granulares, tratamientos superficiales, los cuales pueden ser simples, dobles o triples. Una capa de tratamiento superficial, aquí se colocan 2 capas de tratamiento superficial y se colocan hasta 3 capas. Pasadas las 3 capas es cuando ya entramos en el mundo de los concretos asfálticos, sobre los 5 centímetros de espesor. O sea, con un tratamiento superficial triple, que son 3 capas, no alcanzamos a llegar a los 5 centímetros de espesor de pavimento. Bueno, eso respecto a lo que es el paquete estructural de pavimentos. Ahora, lo que carga, lo que solicita el pavimento, los neumáticos, ¿ya? Estos neumáticos, que no andan solos, están alojados en los ejes. Y los ejes son el elemento mecánico que sirve de soporte del vehículo, aloja a las ruedas y permite la movilidad de este. Los ejes, entonces, bajo esta premisa, nosotros los vamos a agrupar en ejes simples, en ejes dobles o ejes tándem y ejes triples. Ejes simples, ejes dobles y ejes triples. Los ejes simples se denomina eje simple al elemento constituido por un solo eje no articulado a otro, es decir, que no está próximo, por decirlo de una manera. ¿Y cómo sé si es que está próximo o no está próximo a un eje? Es cuando la distancia entre líneas de ejes es mayor que 2,4 metros. Cuando la distancia entre líneas de ejes es mayor que 2,4 metros, se habla de que los ejes son aislados, son ejes simples. Además que no tienen relación mecánica entre ellos, no están articulados. Luego aparecen los ejes tándem o ejes dobles, elemento constituido por 2 ejes articulados al vehículo por dispositivos comunes. Es decir, son 2 ejes que funcionan como un todo, separados por una distancia menor a 2,4 metros. Estos reparten la carga en partes iguales sobre los 2 ejes. Los ejes de este tipo pueden ser motrices, portantes o combinados. Es decir, pueden transmitir movimiento del motor o solamente ruedas de apoyo para poder llevar la carga. El caso B, ejes dobles, cuando tenemos un grupo de 2 ejes y la distancia entre ellos es menor que 2,4 metros y además son parte de un todo del funcionamiento mecánico del vehículo. Los ejes triples o ejes trident, similar a los ejes dobles. Son 3 ejes
que están distanciados a menos de 2,4 metros, reparten la carga de manera igual sobre los tres ejes y similarmente pueden ser motrices, portantes o combinados. ¿Ya? Todos pueden tener esta facultad de transmitir movilidad al vehículo. Entonces tenemos tipos de ejes que son simples. Si ustedes ven, estos primeros dos son ejes simples, pero hay una pequeña diferencia entre estos dos ejes simples, en que pueden tener rodado simple, es decir, una rueda a cada lado, o rodado doble con dos ruedas a cada lado. Los ejes dobles pueden ser simples, combinados o puramente dobles en cuanto a rodado, pero sigue siendo un eje tándem, o sea, un eje tándem de rodado simple, de rodado doble y simple o de rodado doble. Los ejes tridem también pueden ser de rodados simples, combinados y de rodado doble. Esos son los tipos de ruedas que están autorizados a circular en el país y los tipos de eje, no otro, que circular libremente. Me imagino que ustedes habrán visto alguna vez en los caminos o carreteras del país vehículos que van con escolta de la empresa que lleva cierta carga muy grande, carga con sobredimensión, donde puede haber hasta 4 o 5 líneas de ruedas o de ejes, ya porque justamente llevan, por ejemplo, un camión de la minería, o una gran turbina para una central hidroeléctrica, o las aspas de los molinos de las centrales eólicas, etcétera. Ya se requiere a veces, pero esos son vehículos que para poder circular tienen que pedir permiso. Esos vehículos no pueden llegar y meterse a una calle, a una avenida, a una autopista, a un camino, a una carretera. No, tienen que pedir un permiso, pedir la escolta, pedir el apoyo a carabineros, que son quienes administran también en primera instancia la ley en el país. Entonces, bajo ese contexto, ya esos vehículos tienen que pedir permiso. Todos los demás que tienen estas configuraciones pueden circular libremente en el país, ¿ya? Bajo ciertas tolerancias de peso que veremos más adelante. ¿Alguna inquietud? Consulta hasta ahí, estimadas, estimados. Pareciera que no. Luego estos ejes que alojan a las ruedas, permiten el movimiento del vehículo, etcétera, empieza a relacionarse con el concepto de cuántos vehículos circulan por la vía, cuánto tránsito. ¿Ya? El tránsito es una variable fundamental en la ingeniería vial, pues constituye una variable básica para categorizar un camino. Ya recuerden que la categoría de autopista permite cierta capacidad de vehículos en la hora punta, así como también los caminos bidireccionales tienen cierta capacidad, ¿ya? Es decir, el flujo, el tránsito, la cantidad de vehículos por hora, por día, por mes, por año que circulan, es el tránsito. Por lo tanto, influye en la categoría de la vía. El diseño geométrico, el tránsito también. El tránsito influye en qué diseño voy a dar, si tiene muy alto tránsito, de alta velocidad, de largo alcance. Voy a entregar cierto diseño geométrico que va a ser distinto a un camino que permite la conexión entre un pueblito y otro que está a 2 kilómetros de distancia, ya en un lugar rural, como el que mostraba en el video recién, que se veía un camino bastante rural dentro de lo que nosotros conocemos. Y también influye en el diseño de pavimentos. Por los caminos y carreteras circulan vehículos muy diversos. Les mostré una infografía hace unas tiempos atrás, en la cual aparecían distintos tipos de camiones, distintos tipos de buses, ¿ya? Los cuales son los que circulan libremente por el país, la ley lo permite, ¿ya? En cuanto a tipos, dimensiones, pesos, composición de ruedas. Y aquí es cuando vamos a empezar a relacionar el tipo de vehículo con el tipo de rueda y con el tipo de eje. Para el diseño de pavimento se considera la variable tránsito de acuerdo a las siguientes características. Es decir, este tránsito, que vimos como capacidad que se daría por hora, hay un TMDA. Para el diseño de pavimentos, la variable que se utiliza es el tránsito medio diario anual. El peso, que vamos a aprender a determinar estratigrafía de pesos por eje. Vamos a descomponer esta heterogeneidad de camiones y buses que circulan por las vías del país, la vamos a descomponer y la vamos a poder representar en cuánto pesa cada uno, y ese peso lo vamos a proyectar en el tiempo.
a 20, 25, 30 años en el futuro. Formalmente, el TMDA es el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año en una sección dada del camino. Indicador que define el total de vehículos que circula como promedio diario en un año. En general, para el cálculo de pavimentos solo se consideran buses y camiones. Ya este modelo de pavimentos que vamos a aprender considera que los vehículos de carga son los que generan daño al pavimento. Los vehículos livianos no. Y basado en este tránsito medio diario anual, ¿ya? Este promedio, es como que nosotros calculáramos o midiéramos el tránsito todos los días durante un año. Los sumáramos y los dividiéramos por 365. Y con eso obtendríamos el promedio representado en un día. Ese es el TMDA. Este TMDA nosotros lo vamos a representar para poder desmenuzar esta heterogeneidad de vehículos que señalaba. Si ustedes se fijan, camiones simples, buses simples, buses con ejes dobles en la parte delantera, ejes dobles en la parte trasera, camiones con acoplado, semi-trailer, etcétera. Todos esos vehículos, nosotros en base a un estudio de tránsito que me va a permitir calcular el TMDA, ¿ya? Lo vamos a descomponer en los ejes, ¿ya? En los tipos de ejes, los tipos de rodado, para determinar toda esa carga representada por un eje estándar. Vamos a representar todas estas combinatorias de ejes con estas combinatorias de vehículos, los vamos a representar en un eje unitario, que es un eje simple de rodado doble, de 80 kilonewton de peso. O sea, vamos a hacer una equivalencia entre todos los vehículos que circulan por la vía en base a un eje simple de rueda doble de 80 kilonewton de peso, que va a ser nuestro eje unitario. Eje equivalente se llama este concepto. El eje equivalente es el eje unitario, que queda representado por esta imagen, ¿ya? Un eje unitario que lo vamos a amplificar por la cantidad de vehículos que circulan. Bueno, es un procedimiento aritmético que está basado en multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Es bastante simple en cuanto a la operatoria. Sí, la fórmula es gigantesca, vamos a ver que hay un modelo matemático complejo, pero que se basa en multiplicaciones y divisiones. Entonces, este eje estándar va a representar a todos estos vehículos, como que todos estos vehículos que están aquí equivalen a 100.000 ejes equivalentes, por ejemplo, ¿ya? Todos estos vehículos son 150.000 ejes equivalentes. Esa es la relación que vamos a determinar con esta transformación al eje unitario. Ustedes entenderán que esta cantidad de vehículos circulando durante 20, 25, 30 años genera deterioro. Por lo tanto, nuestros pavimentos los vamos también a diseñar en base al suelo de fundación y al nivel de deterioro que va a presentar en el tiempo este pavimento, como aparece ahí en la imagen. Este deterioro del pavimento nosotros lo vamos a representar por un concepto que se llama índice de serviciabilidad. El índice de serviciabilidad es una medida cualificativa entre muy buena a muy mala, ¿ya? Esa es la cualificación que entrega este índice. Pero aún así, esta calificación está asociada a una valoración cuantitativa, con números, está cuantificado. ¿Cuál es la serviciabilidad muy buena? Entre 5 y 4 PSI, que es la unidad del índice de serviciabilidad. Buena entre 4 y 3 y así sucesivamente. Esta serviciabilidad está basada en la determinación de un número ideal, ¿ya? Cuando el pavimento está recién entregado, como por ejemplo ustedes ven, está lisito, ¿ya? Aparece un número teórico, un número que indica que cuando usted recién termina un pavimento, la lisura, la deformación longitudinal es 5. Es un número que se indicó como el número ideal, 5. Es como que usted entregara un espejo. Y a ese 5, que es un 5,03, el número ideal es 5,03, le vamos a restar deterioro. Es decir, cuando tengo grietas, cuando tengo baches, cuando tengo bacheos,
cuando tengo irregularidades, deformaciones, etcétera, todo lo que a lo mejor en este instante a ustedes se les venga a la vista, perdón, a la memoria respecto a lo que han visto en las calles, los baches, cuando dice tremendos cráteres de repente que usted ve por ahí en las calles, ya todo eso, usted a lo largo de por ejemplo, 1 kilómetro de distancia, usted va a medir cuánta variación tengo en la rasante del camino, cuántas microdeformaciones. Ya es como que viésemos el pavimento a esta escala y midiéramos cuántas deformaciones longitudinales tiene. Entonces a este valor teórico 5,03 le restamos la deformación longitudinal y también le vamos a restar la suma de las áreas fisuradas y las grietas longitudinales y transversales, es decir, además de restarle deformación longitudinal, le restamos la cantidad de deterioro que tiene, grietas, baches, deformaciones, etc. Y también le vamos a restar el área de reparaciones. Cuando usted repara un pavimento, me imagino que han visto cuando hacen estas reparaciones, que cortan un cuadradito al pavimento, vamos a ver algunas técnicas de reparación de pavimentos al final de semestre, ojalá alcancemos, ya, se hace eso y se pavimenta, pero nunca queda igual, nunca queda lisito, siempre queda un poco más arriba, un poco más abajo, milímetros, pero cuando usted pasa a 60 kilómetros por hora, lo siente, suena el neumático. Por lo tanto, genera cierta pérdida de este nivel de serviciabilidad teórico. Ese ruidito tac, tac, que hacen los neumáticos, o que usted salte o el auto se mueva completo, es la sensación de serviciabilidad. Por eso aparece como 5,03, como que usted fuese casi volando y no sintiera nada, ¿ya? Pero como la realidad es que tocamos el piso, tenemos que restar entonces deformación longitudinal cuando el vehículo va así, tac, 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 ¿ya? Cuando hay un bache y el vehículo se mueve completo, y cuando hay un bacheo, cuando se ha reparado un bache pero está un poquito más levantado, el vehículo se mueve, ¿ya? Entonces, ese concepto es la serviciabilidad. En base a ese concepto de serviciabilidad, nosotros vamos a predecir el deterioro en 25 o 30 años de vida de diseño que nosotros proyectemos. Esta serviciabilidad también yo la puedo caracterizar a través de la rugosidad que presente el pavimento. El índice de rugosidad internacional o International Road Ruggedness, ¿ya? Este índice de regularidad o rugosidad internacional es la sensación de confort que tiene el conductor cuando circula por un pavimento que está así. Si está recién entregado, está lisito, tiene un muy buen confort. Pero cuando está así el pavimento, usted lo siente. Usted siente el vehículo como salta, se raspa, todo lo que usted vive a diario arriba de la micro, arriba del auto, eso es deterioro, ¿ya? Serviciabilidad. Conceptos que usted ha vivido están cuantificados. Esta serviciabilidad, que está muy relacionada con el índice de rugosidad internacional, este índice de rugosidad internacional se mide con un aparato que inicialmente partió como un rugosímetro Merlin, que hoy por hoy hay rugosímetros láser, ya que pasan una máquina y toma la topografía milimétrica del camino carretera, pero el concepto es el siguiente, que voy a mostrar en este video antes de cerrar la sesión del día de hoy. Siempre coloco los autores, eso corresponde. Copyright, creo que le dicen, derechos de autor. Ya tiene que aparecer quién es el trabajo intelectual, hay que destacarlo. Si ustedes cuando hagan sus tesis o su trabajo de título, ya, ahí habla muy bajo la persona que está relatando, así que ustedes después cuando vean el video en detalle lo podrán escuchar. Entonces vamos a medir el desplazamiento vertical de la huella del carril izquierdo o derecho. Carril es lo que nosotros denominamos en Chile pistas. Ya ustedes vieron que era un video, como estamos a nivel global, yo tomo videos de internet, así que hay que también manejar el concepto en otros países. ¿Ya? El carril o la pista izquierda y derecha. Se va a determinar la rugosidad o deformación longitudinal en metros o por kilómetros. Usted como diseñador va a definir ese concepto.
¿ya? Ahí está el concepto de este nivel de serviciabilidad del pavimento, ¿ya? O sea, quiero llegar a la experiencia. Ustedes ven, la calle es una calle, tiene de todo. Hay los sectores en que están muy buenos y hay sectores que están muy malos, ¿ya? Entonces ahí empieza con este instrumento tan pequeño, ¿por dónde lo paso? Y aquí les hago una pregunta abierta. ¿Dónde pasarían ustedes el rugosímetro Merlin? Aproximadamente por donde va a rodar el eje. Exacto, don Alan, justamente. Ahí lo que va a indicar el relator cuando ustedes ven el video en detalle es que se elige la línea por donde circulan las ruedas de los vehículos, ¿ya? Entonces ahí, tal como usted intuyó, lo quiero mostrar ahí cuando va midiendo esta parte. Se manipula el equipo, el anotador verifica los datos en el formato que es obtenido en el manual del presente equipo. De 0 a 50. Ya. Entonces el mecanismo, tal como mostraba en la PPT, es un sismógrafo que va midiendo la deformación longitudinal apoyado sobre un resorte, que mide estas deformaciones diferenciales. Ustedes ven, claro, a simple ojo hay cosas que no ven. Las grietas son evidentes, pero hay deformaciones que son milimétricas que usted no aprecia y este instrumento las mide. Ahí después pueden ver más en detalle el video. Bueno, me queda un minuto de clases. El próximo martes ya vamos a entrar ya en materia un poquito más específica. Esto ya fue bastante introductorio, algunos conceptos para que ustedes entiendan el lenguaje que voy a ir utilizando durante el semestre. Así que por el día de hoy voy a dejar la clase hasta aquí. Quisiera saber si tienen alguna consulta, inquietud, duda. Queda el micrófono abierto, estimadas, estimados. Profe, yo Don tenía Fabián, una duda. dígame. La clasificación, o sea, para nosotros hacer la clasificación del camino que se está estudiando, que mostró recién, ¿cada cuánto tiempo se hace? Porque el deterioro debe ser cada un cierto periodo de tiempo, ¿no? Sí, justamente. Ahí entiendo que, digamos, se refiere a las reparaciones que debería hacer cuando algo está pavimentado. ¿A eso se refiere, don Fabián? No, me refería para clasificar, no me queda de 5 a 1. Ah, ya, ya. Eso yo lo clasifico después de cuánto tiempo entregado el camino. Ya. Justamente este concepto de la serviciabilidad que señalaba, ustedes como diseñadoras y diseñadores van a fijar un nivel de deterioro tope. O sea, vamos a partir con un nivel superior y eso lo especifica. En mi diseño, la serviciabilidad inicial, el día en que van a cortar la cinta y se inaugura el camino, va a tener una serviciabilidad inicial 4,5, ¿ya? Porque también el nivel 5 es imposible de lograr teóricamente. Entonces, vamos a partir con un nivel 4,5 y voy a dejar que el pavimento termine en nivel malo a regular. Aquí voy a mostrarle lo del IRI. Entonces vamos a partir de una calificación muy buena. No podemos colocar el 5 porque es un número imposible de lograr, digamos. Por lo tanto, vamos a indicar 4,5 como la inicial, que es muy buena aún. Y vamos a indicar como diseñadores que puede terminar en 2 o 2,5, entre mala y regular. Más adelante vamos a ver que vamos a fijar esos valores. Y esa combinación va incluida en una fórmula de crecimiento. La fórmula Sasto, aprovechando la pregunta. Ah, pero toma el general de años de servicio entonces. Tomaría mis 20 años de... Aquí les voy a mostrar la ecuación. En la ecuación, en esa ecuación que está ahí indicada, está incluida la serviciabilidad inicial y final. Es una variable bastante importante dentro de toda la ecuación. O sea, tiene 1, 2, 3, 4 términos
Y el cuarto término es bastante grande en relación a los otros. No es lo más preponderante, pero sí, aquí usted define el nivel de deterioro a lo largo de los 25 o 30 años que tenga el pavimento. Entonces usted lo fija. Entender también que estos materiales son todos, digamos, teóricamente tienen cierto comportamiento, por lo tanto, van a ir fallando antes de lo que usted predijo. En base al espesor, nosotros vamos a predecir cuánto se deteriora el pavimento, pero aún así va a aparecer una grieta antes en un lado que en otro. Todas estas obras requieren también conservación constante para poder asegurar que en los 25 o 30 años me voy a mantener en ese rango entre 4,5 y 2, por ejemplo. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias a usted por la consulta. Profe, yo tengo otra consulta. Don Gonzalo. Cuando uno diseña pavimento, ¿cómo elige si va a ser rígido o si va a ser flexible? ¿Eso se lo va a indicar el municipio, o el MIMBU, o el MOB, o dependiendo también del presupuesto del proyecto? Sí, una de las variables que siempre a nosotros como ingenieras e ingenieros nos pesa es cuántas lucas sale, disculpe que hable un poco coloquial de repente, cuántas lucas sale la obra, la puesta en obra. Ya también aparece lo siguiente, ¿cuánto tiempo va a dejar pasar usted entre que deja ya terminada la faena y da tránsito? El asfalto permite dar tránsito a las 2, 3 horas, 6 horas después de que usted terminó de asfaltar, se compactó, se enfrió y puede darle tránsito al tiro. El hormigón usted puede dar tránsito a los 28 días. Entonces ahí hay una variable, por ejemplo, a medir. ¿Cuál es la urgencia en dar tránsito? Otra variable a medir. El asfalto tiene que ser aplicado en promedio a 100, 120 grados Celsius. Si estoy pavimentando en Punta Arenas, por ejemplo, en invierno, la verdad es que está medio complicado mantener esa temperatura mucho rato en la mezcla. El hormigón casi se puede aplicar en cualquier situación. Entonces la decisión de la materialidad, la solución, va más que todo por el proyectista. Siempre influenciada la variable Luca, eso no se le nunca olvidarlo. Y también cuál es la urgencia en dar tránsito. Yo diría que esas son como las 3 variables medulares para elegir una materialidad de diseño. Eso, don Gonzalo, no sé si queda contestada su duda. Sí, profe, gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Bueno, pareciera que no. Nos veríamos el día jueves. Desearles que tengan un excelente final de día. Estaríamos en contacto entonces.